para mí es muy significativo poder estar en este evento y aún creo que varios tenemos la idea de que en cualquier momento entra Jorge a conectarse y está ahí conversando con nosotros. Y yo tuve el gusto de conocerlo el día en que se incorporó como miembro de la Pontificia Academia para la Vida en Roma. Y desde ahí, pues, pudimos forjar una amistad muy generosa por parte de él. Él siempre fue un hombre muy sencillo que te hacía sentir que te conocía de siempre y que sería tu amigo para siempre. Y es algo que yo siempre aprecié en él. Asimismo, cuando tocó la responsabilidad de organizar el Congreso de FELAIBE, el 13º Congreso, él era efectivamente presidente de FELAIBE y recuerdo pues que siempre él con mucha consideración, con mucho respeto, ¿no? Haciendo aportes con la fineza que lo caracterizaban y siempre con humildad, siempre con sencillez y siempre con profundidad en sus reflexiones. Bueno, yo voy a hablar efectivamente de textos sobre bioética y genética publicado en la revista Milenio en ese Puerto Rico. Cuando se habla del origen de la bioética, a veces se hace mención a que el término lo creó Fitzgerald hace bastante tiempo, pero cuando se habla del origen de la bioética como disciplina, se hace referencia al año 1971, en que se publica el libro de Van Rensselaer Potter, profesor en Wisconsin, y subrayo el lugar, titulado Bioética, Puentes del Futuro, ¿no? Aunque el mismo autor ya había usado el neologismo en dos artículos publicados en el año 70. Pero aquí viene una cosa interesante que hace Jorge Ferrer. Él resalta también el nacimiento en paralelo de la bioética como disciplina en Washington, en la Universidad Jesuita de Georgetown, a través del obstetra André Hellegers, de origen holandés, que fundó el Instituto Kennedy de Ética. Entonces, el padre Jorge hace una comparación entre ambos orígenes. Y es interesante el análisis que hace. Dice que mientras Potter se interesaba por los aspectos ecológicos, ¿no?, que era hacia donde apuntaba, Heidegger apuntaba a las cuestiones más bien biomédicas, en una pluralidad de enfoques que señala ha caracterizado a la bioética desde su concepción. ¿Quién sabe? Y este es un comentario personal, que en estos tiempos estemos volviendo a Potter, pero que finalmente volvamos a Heidegger. El tiempo lo irá. Resalta Jorge Ferrer que el desarrollo de la bioética del primero, o sea, el de Potter, ha sido menor que el de Heidegger. Y dice que en esto hay razones biográficas y coyunturales. Y nos cuenta algunos detalles que no son muy conocidos, ciertamente. Por ejemplo, dice que Potter trabajaba en solitario, ¿no? Era un hombre más solitario. No tenía, y eso lo resalta, una formación filosófica, ya que se habla de filosofía, ¿no? Y además dice que la bioética no era su dedicación esencial. Él se dedicaba a otras cosas, de su especialidad médica, ¿no? Pero la bioética no era lo que más le distraía. Además, dice otro dato, que muchas veces es muy importante, no tenía los medios económicos para dedicarse a la bioética. Quizás, de repente, pues como diría Vargas Llosa, a veces uno tiene que dedicarse a ciertos trabajos alimentarios que impiden dedicarse a otras cosas, pero en fin. En cambio, dice Heidegger, tenía una realidad distinta. Trabajaba en una universidad como la de Georgetown, vinculada con la reflexión teológica, vinculada con la reflexión filosófica y sobre las humanidades en general. Entonces, era una universidad más propicia al diálogo interdisciplinario, contando Heidegger con el apoyo de su universidad y también de la familia Kennedy, con los recursos que ésta tenía. Y se ha hecho una referencia al Instituto Kennedy justamente el día de hoy. Dicho sea de paso, hago un comentario entre paréntesis. Hay una cosa muy curiosa en todas estas disposiciones, ¿no? Parece que nos hemos sentado a ponernos de acuerdo porque una cuadra con la otra perfectamente. Debe ser alguna travesura de Jorge que la está haciendo por ahí. Pero bueno, dice además que hay otro factor que explica esta situación. Dice que los años 70 fueron más propicios para el debate de las cuestiones biomédicas que la de la bioética ambiental. Y es que, claro, en los 70 todavía no estaba tan de moda todo este asunto de el medio ambiente y después venía el cambio climático, qué sé yo. Además,
el año 73 se dio la famosa sentencia del caso Roe versus Wade en Estados Unidos sobre el aborto, específicamente el año 73. Y esto generó muchos debates, pues, ¿no? Entre quienes estaban a favor, quienes estaban en contra. También dice que en los años 70 se fraguaban, ¿no?, nuevas corrientes de pensamiento teológico y moral, ocurriendo asombrosos adelantos en las ciencias médicas, ¿no? Esto seguramente podemos recordar más o menos los presentes, que era en esa época, y a él ni siquiera existía en los 70, pero en fin. Lo cierto es que dice que había también en esta época, se dieron asombrosos adelantos en las ciencias médicas, en los tratamientos, en la detección de enfermedades. Y adicionalmente, en los años 70, anota, eclosiona una cultura basada en autonomía individual y en la defensa de la igualdad de las personas. Esta situación, el concepto de autonomía sobre todo, motiva que aparezca la oposición, el cuestionamiento al paternalismo médico y el debate sobre la investigación en personas vulnerables, entre otras cosas. Y eso es interesante, ¿no? Porque nos da una visión más amplia de los orígenes de la bioética como para seguir explorando y profundizando en ella. Porque finalmente se le conoce más a Potter que a Heidegger, ¿no? Habría que revisar eso. Pero él reivindica el aporte de Heidegger y creo que es una ruta de investigación interesante para profundizar en ella. Y otra cuestión también valiosa que resalta es que el discurso bioético es ético y por tanto filosófico, como ya se ha dicho. Y dice, cuando hacemos bioética, estamos haciendo filosofía, ¿no? Y aquí hay que resaltar la formación no solamente teológica, sino también biológica de Jorge Ferrer. Luego de esta introducción sobre los orígenes de la bioética como disciplina y del concepto de bioética, empieza a tratar el tema de la genética, ¿no? Vale decir que este es un trabajo del año 2018. Y al hablar sobre la manipulación genética, reconoce, reconoce, ¿no?, que ella ha permitido logros beneficiosos para la humanidad. Y aquí voy adelantando algo que creo que siempre hay que resaltar en Jorge Ferrer, que es su apertura mental, seguramente vinculado con su formación jesuita, ¿no? Y entonces él dice, ¿no? Bueno, la manipulación genética ha traído beneficios, ¿no? Aunque, claro, también ha traído enormes problemas y enormes riesgos. Y dentro de las preocupaciones que observa, menciona, por ejemplo, la posibilidad de que se manipule nuestra herencia genética hasta el punto de alterar nuestra condición humana. Y aquí él recuerda a Fukuyama, su obra Our Post-Human Future, ¿no?, en donde se dice pues que es la amenaza más seria de la biotecnología para el ser humano. Es una primera preocupación esencial y clave, y creo que todos estamos de acuerdo. En segundo lugar, habla él de la posibilidad de crear fármacos personalizados. Fármacos no destinados a curar fundamentalmente, sino más bien con fines perfectivos de la persona, repito, más que terapéuticos, con el objeto de rediseñar nuestra personalidad, ¿no? Fukuyama dice, bueno, que a futuro, de repente, pues, yo tengo que dar una conferencia, tomo una pastilla que me va a hacer más serio, más sobrio. El fin de semana tengo una fiesta, tomo otra pastilla, me va a hacer más alegre, más divertido, etcétera, etcétera. Y estas son cuestiones que llaman la atención de Jorge Ferrer. Un tercer tema que destaca es la posibilidad de la manipulación de células troncales para regenerar tejidos, prácticamente cualquier parte del organismo. No menciona la técnica de edición genética CRISPR-Cas19, pero seguramente la tendría muy presente, porque recoge algunas interrogantes en torno a esta técnica de edición genética. Y observa cómo la tecnología, el desarrollo de la genética, va a permitir ampliar el tiempo de vida de nosotros. Ojalá. Y la posibilidad de tratar el Parkinson o el Alzheimer. Pero entonces se pregunta, bueno, a ver, si nuestros órganos pueden ser reconstruidos, ¿qué consecuencias
tendrá poseer órganos reconstruidos, repotencializados, cuando hayamos envejecido psicológicamente. ¿Mm? Un poco qué hacemos con un cuerpo más o menos renovado, con nuestra mente que está pues algo envejecida. Es una interrogante. También se pregunta él, bueno, ¿y qué impacto tendría esto en los jóvenes? Todos queremos vivir más, claro, pero también es cierto que hay personas que se van porque se mueren o porque se jubilan o porque las votan, y los jóvenes entran a tomar su lugar, ¿no? Es un poco parte de la vida misma. Pero ¿qué pasaría si los mayores viven más? ¿No? Es una interrogante que también se plantea. Y adicionalmente, ¿cómo se sostendría el sistema de pensiones, ¿no? Claro, imaginemos pues que podamos vivir 120 años. La edad de jubilación, digamos, pongamos promedio 70 años. Entonces tendría 50 años por delante. Entonces, ¿eso qué significaría? Que durante 50 años el sistema, el Estado, mis ahorros me van a sostener, o me van a sostener mis hijos, en fin. O significaría que si vivimos 120 años, entonces la edad de jubilación ya no sea a los 70, sino a los 90. En fin, esa es otra cuestión que me inquieta a nuestro buen amigo. Y adicionalmente habla del tema de los controles de calidad en la producción de embriones fruto de una sociedad de consumo, ¿no? Con la posibilidad de una nueva eugenesia y la creación de niños a la carta, ¿no? Tema que todos conocemos y nos inquieta también. Y aquí hay una cita que yo había tomado literal de buen Jorge, donde dice lo siguiente: el ser humano abdicaría de su responsabilidad como garante del universo axiológico si no ponderase cuidadosamente las consecuencias de las decisiones que se tomen ahora en el campo de la genética, la genómica y la aplicación de tecnologías en sentido perfectivo al diseño natural de los seres humanos. Y él resalta que la naturaleza de por sí tiene ciertos balances y ritmos más o menos autónomos que no hemos llegado todavía y de repente nunca llegaremos a comprender cabalmente, siendo entonces necesario ser cautos en su manipulación. Y entonces, coincidiendo con Hans Jonas, dice que debe existir un imperativo categórico que manda que haya siempre una humanidad, que existan personas como nosotros, ¿no? Es un poco el defender el ser del ser humano. Y en este propósito, agrega, y aquí otra vez aparece ahí el filósofo, dice, es preciso mostrar que el ser es mejor que el no ser, que el ser es preferible a la nada. Y acota, ¿no? La mera posibilidad de ser portador de valores, los seres humanos, determina la preeminencia del ser sobre el no ser. Y advierte entonces que para que puedan realizarse los valores, debe haber una sensibilidad axiológica, ¿no? Que tanto se hace extrañar en estos tiempos, ¿no? Siendo el ser humano, resalta, el garante axiológico del planeta. Ahí nos deja una tremenda tarea. Y en ese contexto dice pues que la bioética es una ética de la responsabilidad, que es y que debe ser. Y comenta también que, bueno, dice, de repente Fukuyama exagera en algunas cosas. De repente, dice. Pero hay dos temas de la genética, anota, que exigen una más amplia reflexión en el futuro próximo. ¿Cuáles son esos temas? Uno, la terapia génica en la línea germinal, ¿no? Aquella para corregir defectos genéticos específicos, y la ingeniería perfectiva, ¿no? Que se llama Enhancement Engineering. Jorge Ferrer se pronuncia a favor de la terapia génica si su seguridad está garantizada adecuadamente, oponiéndose ahí a cierto fundamentalismo, ¿no? Y dice textualmente, cito aquí literalmente su pensamiento: en verdad, si se acepta la licitud de corregir un defecto genético en un sujeto, no se ve por qué habría de ser moralmente problemático liberar de ese mismo defecto a la descendencia de ese individuo. Y en cuanto al segundo, señala que, bueno, la aplicación de estas técnicas podría generar nuevas formas de discriminación, podría generar que se amplíen, dice él, las escandalosas brechas entre ricos y pobres, ¿no? Quizás ahí afloró su identidad latinoamericana.
ampliando, dice, las ya ofensivas diferencias sociales y la alteración del equilibrio propio de la naturaleza. Y es que Jorge Ferrer es también un luchador social, con su estilo, su manera y con su inteligencia. Entonces, estos comentarios, repito, corresponden a este artículo publicado en la revista Milenio de la Universidad de Puerto Rico. Pero investigando sobre Jorge y con ganas de seguir conversando con él, por ahí encontré otros textos que pueden complementar lo que ha señalado. Y antes de hablar de un artículo que él escribió, hay una breve ubicación contextual que debo hacer a ese artículo. En el año 2022, no muy lejos, la librería Editrice Vaticana publicó un texto titulado Ética teológica de la vida. Escritura, tradizione e sfide pratiche. Es un libro, aquí lo tenía, algo voluminoso, pero aquí está, aquí está el libro, este es el libro, que recoge las actas de un seminario interdisciplinario promovido por la Pontificia Academia para la Vida. La aparición del libro, o mejor dicho, algunas ideas del libro, generó algunas discusiones. Algunos a favor, algunos en contra, algunos muy críticos. Y entonces Jorge Ferrer se anima a escribir un artículo, ¿no? Defendiendo el propósito del libro y creo yo algunas ideas. No, no se puede decir sobre todo, pero sí sobre algunas en particular. Entonces, este artículo es particularmente interesante para entender su mirada teológica y se llama Releer la ética teológica de la vida, a la luz de las solicitaciones del Papa Francisco. Este artículo se puede encontrar en Internet, publicado por la revista La Civiltà Católica del 8 de julio de 2022. No es tan lejano. Y miren ustedes las cosas que dice. ¿Eh? Señala que la pluralidad también existe en el seno de la tradición católica. La pluralidad. Ahí nuevamente la apertura mental. Y dice que nunca ha sido monolítica. La buena teología, y por ahí creo que jala las orejas a algunas personas, no puede renunciar a la inclusión de diversas perspectivas y metodologías en la más genuina tradición de las cuestiones disputantes, planteando un horizonte de diálogo y búsqueda. Anota también, y creo que es importante decir exactamente lo que él ha dicho para entender bien su pensamiento, la teología no es ahistórica, ni es culturalmente aséptica. Siempre se reflexiona desde un lugar, desde unos intereses y unas coordenadas espacio-temporales, agregando que ello no puede sustituir al magisterio, pero tampoco limitarse a repetir los procedimientos oficiales. Y en ese sentido, agrega, ¿cuál es la misión del teólogo? Dice, el teólogo tiene la misión de hacer preguntas, ¿eh? Profundizar y hacer avanzar la reflexión, anotando, por supuesto, siempre en comunión con el magisterio y al servicio de la verdad del Evangelio. Añade que no se puede obviar la dimensión social e histórica de la articulación de las normas morales. Y esto porque algunos habían hablado que había un relativismo peligroso en este libro, que les invito a leerlo, está publicado en la página web de la Pontificia Academia para la Vida. Dice además que el personalismo cristiano promueve una comprensión relacional de la libertad. La libertad de uno existe en función del otro, que es otro concepto interesante en distintos trabajos, que se expresa en la fraternidad y el servicio, con amor preferencial por los vulnerables. Nuevamente ahí el mensaje social. Y agrega que la razón práctica no opera al modo del silogismo deductivo, requiere una continua confrontación con la experiencia, atenta al gran número de circunstancias cambiantes que inevitablemente afectan la deliberación. En dicho libro, una de las cuestiones que se aborda es la procreación médicamente asistida, advirtiendo sobre el particular Jorge Ferrer que no todas sus formas pueden valorarse de la misma manera. Al hablar de la fecundación asistida heteróloga, ahí es muy enfático, dice, los donadores de gametos se limitan a aportar un material biológico,
Y esto hace que se vacíe de sentido la función simbólica de la maternidad y la paternidad. En el caso de la pareja solicitadora de gametos, o la pareja contratante, sería el término jurídico, que serían los padres legales en los países donde esto es permitido, el hijo no es fruto de una generación que compromete personalmente, incluso en el plano físico, a uno a través del otro. Genéticamente es hijo de uno de ellos, introduciendo un desequilibrio relacional que es más grave, se afirma, y creo que con razón, en la maternidad subrogada. Entonces, en la fecundación heteróloga y en la maternidad subrogada, el cuerpo se reduce a un objeto biológico. Y en nombre de una pretendida absolutez del deseo del hijo, este viene a ser el hijo del deseo, ¿no? Esta frase muy bonita, muy interesante. Y encontrándose además, ¿no?, este hijo privado de reconocer su origen biológico, ¿no? Y aquí hay otra toma de posición interesante. Pero después apunta que más controvertida es la valoración de la fecundación homóloga, en el caso simple en el que no se crían embriones supernumerarios. En este procedimiento, observa, la generación no se separa artificialmente de la relación sexual. Al contrario, la técnica implica una intervención terapéutica para remediar la esterilidad, no sustituyendo la relación, sino haciendo posible la generación. Acota además que la técnica de la medicina no puede ser rechazada a priori, sino que es objeto de discernimiento. Y esta es otra cosa que se ha criticado este libro. Una crítica que has hecho es que este libro somete cuestiones fundamentales al discernimiento de la persona, lo cual no debe ser así. Pues bien, Jorge Ferrer defiende el discernimiento, por lo menos en varios temas. Y añade que la técnica, hablamos siempre de la fecundación asistida homóloga, permite que la relación conyugal de los esposos infértiles alcance su realización plena como responsable donadora de nueva vida, abriendo su amor a la generación de un tercero. Razonamiento que avisora dará pie a mucha discusión. O sea, él presenta estas ideas, que se desarrollan más ampliamente en el libro, y manifiesta que, y acá cito otra vez textualmente, porque es muy importante esto, porque son cuestiones que para algunos pueden ser muy delicadas. En todo caso, sin suscribir necesariamente las posiciones concretas, consideramos lícito que se plantee esta novel interpretación dentro de la tónica de quaestio disputate. El planteamiento de temas novedosos y todavía debatidos es irrenunciable si queremos hacer que la teología avance, particularmente la bioética teológica, que debe estar siempre en diálogo con las realidades cambiantes de la vida humana. La quaestio disputata no pretende sustituir el magisterio auténtico, sino abrir nuevos horizontes que quedan siempre sujetos al juicio final de los pastores, particularmente al magisterio de Romano Pontificio. Y aquí aparece nuevamente el teólogo. Termino con unas reflexiones hechas por el buen Jorge en el 13º Congreso de Bioética de FELAIBE, realizado virtualmente desde Lima. Palabras que terminan siendo una reflexión, un legado y a la vez un llamado a la acción. La bioética del futuro, sobre todo en nuestra región, no puede limitarse a los temas clásicos de la bioética, como los de la microética clínica o del consentimiento informado de los pacientes en la investigación biomédica. Tiene que abarcar los temas de salud pública y de justicia global. Si el reconocimiento del principio de autonomía marcó buena parte de los debates de la primera hora de la bioética hace ya medio siglo, la solidaridad y la justicia globales, el cuidado de la casa común y la fraternidad, sororidad universales tienen que marcar los derroteros de la bioética en los próximos años. Muchas gracias.